Vamos a la sustentación de la tesis para optar el grado académico de magíster profesional en prevención de riesgos laborales y ambientales, con el tema influencia de los factores de riesgo psicosocial en la accidentabilidad en una empresa contratista del sector minero, que presenta el bachiller Henry Ramiro Guevara Terrones. Tiene usted 20 minutos para hacer la exposición del tema y luego pasamos a la etapa de las preguntas por parte de buenos días, muchas gracias. Bueno, personalmente Henry Guevara, actualmente soy ingeniero de seguridad, trabajo en el rubro minero, es por eso que yo he optado por enfocar la investigación de mi tesis justamente en el sector minero. Bueno, acá muestro el contenido, son 6 puntos muy importantes que les voy a explicar respecto a mi investigación. Iniciamos con lo que es el planteamiento del problema. Como impacto global, en las investigaciones que se ha hecho, por ejemplo, el Organismo Internacional de Trabajo, en la investigación que hizo en el 2019, indica que cada 15 segundos existe una persona que ha fallecido a causa del trabajo. Y 153 personas son generadas o se generó en ellos algún tipo de lesión. Y esta lesión a veces son incapacitantes o ya sea temporal o parcialmente. Y al final, como gasto convertido a la moneda de nuestro país, se indica que se tiene 2.78 millones de gastos en lo que es solamente fallecimientos de personas que formaron parte de una organización por cada año, ¿no? Y en el Perú, en las estadísticas que muestra nuestro Ministerio de Trabajo, en el año 2019 hizo una comparación al año anterior en donde indica que se tiene un 15.7% de incremento, o sea, eso va cada vez más aumentando, ¿no? En un total de 2.744 notificaciones que se hizo en ese año, teniendo en sí que el sector minero, en lo que es las empresas contratistas, hay un déficit de lo que es que ellos al momento de realizar las investigaciones de los accidentes, no es la forma correcta o la manera en que lo hacen, más que todo ellos se enfocan a lo que es físico, visible, y más no lo que podría conllevar a que esta persona pueda sufrir algún tipo de accidente, algo más atrás que vendría siendo riesgos psicosociales que surgió de una idea, ¿no? Bueno, como formulación del problema y objetivos, al lado izquierdo tengo la formulación del problema general, asimismo los específicos, y al lado derecho tengo lo que es los objetivos generales y específicos. Por ejemplo, como problema general, indico en qué medida los factores de riesgo psicosocial influyen en la accidentabilidad en una empresa contratista del sector minero. Y esto lo amarro con el objetivo general, que es determinar justamente la influencia de los factores de riesgo psicosocial, ¿no?, en la accidentabilidad en una empresa contratista del sector minero. Como problemas específicos, se tiene que en qué medida las exigencias psicológicas, al igual que el apoyo social y calidad de liderazgo y la inseguridad sobre el futuro, influyen en la accidentabilidad en una empresa contratista del sector minero. De igual forma, esto va relacionado a los objetivos específicos, que yo lo que pretendo es determinar justamente la influencia ya de las exigencias psicológicas, el apoyo social y calidad de liderazgo, al igual que la influencia en la inseguridad sobre el futuro respecto a la accidentabilidad en una empresa contratista del sector minero. Esto lo justifico a través de una investigación científica que hizo NEFA en el año 2015, donde indica él que hubo 6 ejes en lo que él se basó respecto a los riesgos psicosociales. Y dentro de ellos lo que él explica es prácticamente el enfoque que existe entre los factores de riesgo psicosocial, entre la teoría y la práctica. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos permite comprender que los riesgos psicosociales en el sector de la minería, que es un sector de alto riesgo, donde existe mayor demanda de trabajadores a todos los rubros, ya que actualmente el tema de la construcción civil también, por ejemplo, ya es considerado dentro de una empresa conexa o un sector conexo a la minería. Entonces es importante entender por qué estos riesgos psicosociales lo podemos identificar con la finalidad de evitar algún tipo de accidente y mejorar la productividad, ya que no solamente las mineras se enfocan en lo que es seguridad, obviamente que tienen los mayores estándares en seguridad, pero ellos también están buscando tener productividad, ¿no?, ya que eso es su negocio principal. Entonces, si nosotros entendemos
¿Qué son los riesgos psicosociales? Prácticamente vamos a evitar lo que es accidentes y vamos a mejorar la productividad, ya que los riesgos psicosociales en algunas investigaciones que más adelante les voy a mostrar indican que pueden generar estrés, violencia, bajas laborales, fatigas, entre otros. Acá ya un poco de teoría respecto a los antecedentes internacionales, y acá solamente he mencionado algunos de los más importantes. Por ejemplo, en la investigación que hizo Jung en el año 2022, él indica que es importante conocer los factores de riesgo psicosociales, incluso él lo identifica, ya que esto, una vez que se identifica, va a fomentar un comportamiento seguro en el trabajo. Y si nosotros fomentamos un comportamiento seguro, prácticamente evitamos accidentes y mejoramos la productividad. En el caso de Kovári, en la investigación que hace en el año 2022, él hace o identifica una relación entre los aspectos físicos y los factores psicosociales. Entonces él ya identifica parte de él, ¿no? Entonces donde dice, por ejemplo, incluso dice que los trabajos nocturnos, en los fumadores, en realidad en todo el personal que forma parte de la organización, se genera estrés y aspectos psicosociales, ¿no? Si es que estos no son investigados, analizados y controlados. Al igual que Martínez y Castaño en el año 2018 en su investigación, igual indica que las medidas en los factores psicosociales relacionados, tanto dentro como fuera de la organización, se tienen que identificar porque si no, va a causar bajas en la organización. Como antecedentes nacionales, tenemos investigaciones, por ejemplo, la más importante para mí es la de Rojas de 2020, donde ya indica que el 59% de los accidentes son relacionados a factores de riesgo psicosocial que se dan más que todo por fatiga emocional, disuasión y ansiedad. Entonces eso es un valor muy importante para la investigación, ¿no? Esto surge como marco epistemológico, surge de una idea que tuve justamente en relación a mi experiencia y mi expertise en el sector minero, ya que cuando nosotros hacíamos la investigación de los accidentes que suscitaba, más que todo se enfocaba la organización y los profesionales en lo que es visible, más no un poco más a fondo, qué es lo que genera a que esta persona haga ese acto físico y pueda generar su evento. Entonces, esto parte de esa idea. Al final lo que se ha hecho es buscar sustentos científicos con la finalidad de hacer lo que es un apoyo social, o más que todo dar a entender al sector minero que si nosotros entendemos qué son los factores de riesgo psicosocial, prácticamente vamos a prevenir accidentes y vamos a mejorar el bienestar de los trabajadores, y por ende también vamos a mejorar lo que es el tema social, ¿no? Que en el sector minero es bastante delicado. Como bases teóricas para entender, tengo dos variables, lo que es factores de riesgo psicosocial, al igual que la accidentabilidad. Dentro de los factores de riesgo psicosocial hablo de tres dimensiones, lo que es exigencias psicológicas, apoyo social y calidad de liderazgo, al igual que la inseguridad sobre el futuro. Pero cuando hablamos de exigencias psicológicas, lo que quiero dar a entender es que es el tiempo que se toma para ejecutar un trabajo, que normalmente en el sector minero siempre existe eso, ¿no? Que siempre se busca que los trabajos sean más rápidos con la finalidad de obtener mejores rentabilidades. Y también hay lo que es apoyo social y calidad de liderazgo, ya que el apoyo social, ¿cuál es el apoyo que se da de la organización hacia los trabajadores, la relación que tienen entre ellos, y la calidad de liderazgo, ¿no? Los profesionales o personas que lideran estos grupos de personas, que mayormente son profesionales con bastantes años de experiencia, pero que a pesar de ello son personas muy chapados a la antigua, que a veces ellos consideran que por exigir, gritar o levantar la voz se va a obtener mejores resultados. Y respecto a la inseguridad sobre el futuro, más que todo me enfoco en lo que es la preocupación que tienen las personas respecto a lo que se puede dar al futuro, ¿no? Ya sea en el trabajo, en la calidad del trabajo, las modificaciones que se va a hacer, los cambios que se van a tener. Y cuando ya hablo de los incidentes, que va de mi variable de accidentabilidad, ya los incidentes prácticamente son acontecimientos que se dan ya sea dentro del trabajo o fuera del trabajo, en el horario de trabajo o fuera del horario de trabajo, y que estos pueden tener una repercusión sobre el trabajador, ¿no? Puede tener una falla, puede tener un daño, puede tener entre otros.
Respecto a la metodología, acá ya hago mención lo que es la hipótesis general y la hipótesis específicas. Como hipótesis general, yo hago mención que los factores de riesgo psicosocial efectivamente tienen o influyen significativamente en la accidentalidad. Y como hipótesis específica, hago mención que las exigencias psicológicas, al igual que el apoyo social en calidad de liderazgo y la inseguridad sobre el futuro, influyen significativamente en la accidentalidad. Todo esto en las empresas contratistas del sector minero. Acá ya hago mención a mis variables. Por ejemplo, tengo dos variables, como les comentaba, lo que es la independiente, factores de riesgo psicosocial, la dependiente, que es la accidentalidad. ¿Por qué? Porque si yo logro mostrar que los factores de riesgo psicosocial efectivamente influyen, entonces mi accidentalidad va a variar, ¿no? Entonces, los factores de riesgo psicosocial tienen tres dimensiones: la dimensión de exigencias psicológicas, el apoyo social y calidad de liderazgo y la inseguridad sobre el futuro, al igual que la dependiente, que es la de incidentes, ¿no? Acá ya hago mención el tipo de diseño de la investigación. Mi diseño es un no experimental, transversal o relacional causal. No experimental, ¿por qué? Porque no hay una manipulación de las variables y esta información ha sido obtenida en un lapso de tiempo y prácticamente lo que se busca es ver la relación entre una variable y la otra, ¿no? El instrumento utilizado es un cuestionario de factores de riesgo psicosocial que se llama COPS-ITAS 21, versión 1.5. Este instrumento es un instrumento español que normalmente está enfocado a lo que es riesgos psicosociales, ¿no? Y tiene dos versiones, ¿no? La versión corta y la versión larga. La técnica es una encuesta. El muestreo prácticamente es no probabilístico, por conveniencia, debido a que esto solamente fue dado a las personas que efectivamente sufrieron un accidente o se reportó algún tipo de acto subestándar. La muestra total se tuvo 40 trabajadores. La población prácticamente es personas que sufrieron algún tipo de incidente o reportaron algún tipo de acto subestándar. Ahora, ¿por qué la muestra es de 40? Ya que la organización donde yo he hecho la investigación era una de pequeña minería, perdón, esta es una empresa pequeña, en gran escala de lo que es minería, pero la empresa no tenía muchos trabajadores. Aquí ya hago mención mi instrumento utilizado. En este caso es un cuestionario. Como ustedes podrán ver, tienen preguntas en una escala de Likert, que son 5 factores, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo lo voy relacionando a la dimensión. Por ejemplo, en este caso es las exigencias psicológicas, que vendría a ser la primera, ¿no? Entonces tienen 6 preguntas. La segunda, que es el apoyo social y calidad de liderazgo, son 7 preguntas. Y finalmente lo que es la inseguridad sobre el futuro son 4 preguntas. Cada pregunta está relacionada a un punto. Por ejemplo, en este caso, si hablamos de inseguridad sobre el futuro, está relacionada a lo que es el trato cordial, la satisfacción, el desempeño laboral, ¿no? El ámbito laboral, entre otros. Y estas preguntas van enfocadas a lo que yo necesitaba investigar. Como resultados, una vez que ya se logró hacer lo que es las encuestas con el personal que les hice mención, primero, lo que es respecto a la distribución de frecuencia de las exigencias psicológicas, hemos encontrado que un 39% de los colaboradores califican como favorables, ¿no? En lo que es el apoyo social y calidad de liderazgo, se indica que el 89% de los colaboradores indican que es desfavorable, ¿no? Y lo que es inseguridad sobre el futuro, el 44% de los colaboradores lo califican como favorable, entonces que sí les afecta, ¿no? Respecto a la prueba de normalidad de los factores de riesgo psicosocial y la accidentalidad, en pocas palabras de las variables, hemos hecho con lo que es Shapiro-Wilk, debido a que es menor a 50 los encuestados. Y lo que es el valor es prácticamente a un 5% de lo que vendría a ser el 0.005. Respecto a los resultados inferenciales, ya haciendo la prueba de las hipótesis con el software estadístico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que es hipótesis general, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Como hipótesis nula indico que no influye, ¿no?, en lo que es la accidentalidad, pero como alterna sí indico que sí influye. Entonces,
Teniendo en cuenta esta consideración, indico que los factores de riesgo psicosocial sí influyen significativamente en la accidentabilidad. Respecto a lo que es las exigencias psicológicas, también indico que sí se influye significativamente en la accidentabilidad, y lo que corresponde al apoyo social y la calidad de liderazgo también se indica que sí influye en la accidentabilidad. Respecto a la inseguridad sobre el futuro, no se influye significativamente en la accidentabilidad, ¿no? Esto de acá, estos resultados ya contrastados con los antecedentes, podemos decir que, por ejemplo, lo que es la influencia de los factores de riesgo psicosocial, ¿no?, el objetivo general, nosotros en este caso en mi investigación indico que sí influyen, y concuerdo con lo que indica Vargas, Garay y Rojas en sus investigaciones. Por ejemplo, en lo que dice Vargas, él indica que los riesgos psicosociales prácticamente se asocian a lo que es las exigencias psicológicas, ¿no?, y la falta de seguridad laboral, el soporte y la calidad de liderazgo que existe en la organización donde él hizo la investigación. De igual forma, lo que indica Garay en el año 2022, donde indica que, por ejemplo, que estos factores de riesgo psicosocial, si no son identificados, pueden producir accidentes, ¿no? Y lo que indica Rojas en el año 2020, que ya es un poco más exacto, en donde indican que el 59% de esos accidentes son generados prácticamente por riesgos psicosociales, como la fatiga emocional, ¿no? Entonces, respecto al objetivo específico 1, que hablábamos de las exigencias psicológicas, yo indico que sí influyen, y concuerdo con lo que dice Cobari, Calizaya, Segovia en sus investigaciones, ¿no? Por ejemplo, en lo que dice Segovia en su investigación del año 2029, él indica que los factores psicosociales sí han influido en los accidentes en donde él ha hecho la investigación. Respecto al objetivo 2, que es el apoyo social y calidad de liderazgo, también indico que influye en la accidentabilidad, y concuerdo con lo que dice Cobari y Calizaya en sus investigaciones. Por ejemplo, en lo que dice Calizaya en su investigación del año 2020, que los riesgos psicosociales son desfavorables para la organización, no solamente por la accidentabilidad, sino también por la productividad. Y respecto al objetivo específico 3, respecto a lo que es a la inseguridad sobre el futuro, bueno, en mi caso no, he indicado que no influye de acuerdo a los resultados que he obtenido, pero estos difieren con las investigaciones que indica Cobari, Buse y Liu, ¿no?, donde ellos efectivamente indican que en las investigaciones que han hecho, que los factores de riesgo psicosocial sí están relacionados a lo que es la inseguridad sobre el futuro. Como conclusiones, puedo indicar que los factores de riesgo psicosocial sí influyen significativamente en la accidentabilidad, al igual que las exigencias psicológicas, el apoyo social y calidad de liderazgo. Pero en el caso de la inseguridad sobre el futuro, prácticamente indico que no influye en la accidentabilidad respecto a la investigación que he hecho. Como recomendaciones, se indica, por ejemplo, que a la gerencia general de las empresas contratistas ellos deben fomentar lo que es las comunicaciones claras y precisas en las organizaciones, en este caso en su organización hacia los trabajadores, ¿no? Y estas deben ser abiertas. Cuando me refiero a abiertas, significa que el trabajador de menor cargo que exista puede ir, interactuar con el gerente y dar de repente alguna recomendación, sugerencia, inquietud que él tenga, ¿no? Y esto se puede dar a través de ¿qué? A través de programas de formación y desarrollo profesional. Si a una persona, por ejemplo, un peón, un obrero, le indicas que lo vas a capacitar con la finalidad de que siga escalando, ya sea oficial, operario, es más, a un capataz o supervisor, que se ha dado el caso, en mi experiencia yo he visto personas que han crecido y han llegado a ese nivel. Entonces, de esta forma nosotros estamos generando una mayor apoyo social y calidad de liderazgo, ¿no? Respecto a la gerencia de construcción y gerencias de seguridad y salud y medio ambiente, ellos se sugiere o se recomienda que hagan evaluaciones periódicas de los riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque si estos riesgos psicosociales, como ya he hecho mención en la investigación, si son identificados, prácticamente yo lo que voy a hacer es aplicar controles, y estos controles me van a permitir evitar algún tipo de accidente y mejorar la productividad como organización. Es importante también que se establezcan políticas y procedimientos organizacionales, ya que esos son muy pocos lo que se ve en el sector minero. Por ejemplo, políticas mayormente están enfocadas a lo que, vuelvo a repetir, a lo físico, por ejemplo, una política de seguridad, una política de medio ambiente,
de alcohol y drogas, fatiga, pero no se ve políticas respecto a riesgos psicosociales o psicológicos que se puedan dar, ¿no? Y procedimientos de igual forma. Nuestra ley, en este caso la ley 29783, en uno de sus artículos indica que las organizaciones mineras, ellos pueden establecer este procedimiento estándar. Entonces, partiendo de esto, se recomienda que se hagan procedimientos organizacionales relacionados a riesgos psicosociales. Y en lo que es el área de salud ocupacional, ellos constantemente están obligados a realizar monitoreo de riesgos psicosociales. Hoy en día, por ejemplo, las aseguradoras como RIMA, Pacífico, entre otras, brindan estos servicios gratuitos, entonces no tienen la necesidad de obtener por ahí de repente un gasto adicional. Eso es todo, muchas gracias. Bien, gracias. Vamos entonces a pasar a la segunda parte, que son las preguntas del jurado. Vamos a ver en primer lugar el pase al doctor Alejandro Mera. Gracias, señor presidente. Señor Kelly, en primer lugar felicitarlo porque ha concluido la tesis. Gracias. Y también comentarles que venía especialmente para esta sustentación porque estoy con el caso médico, porque me he hecho una cirugía. Gracias. Pero no puedo dejar de asistir porque si yo entiendo que cuando uno trabaja es difícil movilizarse, ¿no? Y me hablas del sector minero, yo soy ingeniero en minas, yo soy auditor de seguridad a todas las empresas, básicamente las mineras. Así que conozco el 100% de las minas y toda la realidad de las minas. Bueno, a medio comentario, usted sabe en qué tiempo gramatical se redacta una tesis. ¿En qué tiempo? Bueno, en mi caso me ha tomado 2 años porque he tenido que investigar, buscar información. No, ¿qué tiempo gramatical? Porque veo que cada la tesis parece ser un proyecto de tesis, porque la mayor parte de la redacción del está a futuro, en tiempo futuro. Sin embargo, la tesis debe redactarse todo el tiempo pasado, porque ya está ejecutada el trabajo. Entonces, esa es cuestión de forma, hay que estandarizar eso, ¿no? Okay. Dice, el periodo de estudio se lleva a cabo entre los años 22 y 23. Hay un total de 60 trabajadores de esa contratista. Y sin embargo seleccionas un porcentaje de aquellos que han sufrido algún incidente. ¿Cuál es el mecanismo, la justificación por qué elegir solamente aquel que ha sufrido un incidente y el resto está libre de todo? No, justamente ahí hago mención también no solamente los que sufrieron un accidente, sino también los que reportan algún tipo de actos o estándar. Entonces, en primer lugar, somos 60 trabajadores porque este de acá es un proyecto y el proyecto contempló 60 trabajadores, no más. Y solamente se selecciona 40, ¿por qué? Porque son las personas que sufrieron algún tipo de incidente o reportaron actos o estándares, y lo que se busca es investigar en ellos si es que fue motivado por algo, ese comportamiento o ese incidente. En varios párrafos, inclusive mencionar esta exposición de exigencias psicosociales, ahí dices el tiempo que se demora en ejecutar una tarea. El tiempo que se demora en ejecutar una tarea es un estándar de luego elaborar un texto. Pero ¿qué tiene que ver con exigencia psicosocial en terminar una tarea? ¿Cómo va el texto? A ver, cuando nosotros hablamos de un PETS, es un procedimiento escrito de un trabajo seguro que la organización establece para que el trabajador pueda realizar sus actividades de una forma segura y así evitar cometer algún tipo de atajos que conlleve a un accidente. Pero cuando yo hablo ahí, en pocas palabras, la prisa o el apuro es porque en nuestra realidad los supervisores, a pesar de que tenemos procedimientos estándares, normas, los supervisores lo que hacen es exigir a la persona que ese trabajo de lo que debió hacer en 2 horas, supongamos, lo haga en 1. ¿Por qué? Porque es la reputación también para el trabajador, para el supervisor, y es rentabilidad para la organización. Y eso es lo que mayormente se ve en el sector minero.
en todo caso, también entonces le cuesta que se dirigir para los profesores, pero solamente está al personal. En realidad yo lo que le estoy enfocando es a las personas o trabajadores que sufrieron algún tipo de accidente, porque los supervisores no son personas que se accidentan, más bien son, por decirlo así, las personas que forman parte o incentivan a estas personas a que sufran algún tipo de accidente. Por ejemplo, a modo de experiencia, yo en los sectores, bueno, en el sector minero y en las empresas que he trabajado, he visto mucho el tema de que el supervisor exige a la persona que haga una actividad y esa persona es quien se accidenta y al final el supervisor simplemente no asimila esa responsabilidad y se hace a un costado, ¿no? Entonces, con esta encuesta que yo he aplicado, lo que he hecho es ver si es que de repente hubo una exigencia de atrás por apurar para que puedan desarrollar la actividad, y esto está relacionado obviamente a la supervisión. En las investigaciones de los accidentes que yo he hecho, incluso teniendo en cuenta la tabla SCAR, entre otros, pongo ahí el tema de liderazgo, que es directamente hacia un supervisor. Y hablando de encuestas, en los anexos adjuntas formatos, pero ¿dónde están las encuestas que justifican que me atención? Porque son formatos, pero las encuestas en sí Ya. de pronto acá aparece una tabla ya hecha, pero ¿de dónde lo sacas esta tabla? Si no tenemos ningún anexo. Ya, yo sí lo tengo, entonces lo voy a presentar en la tesis. Sí lo tengo toda esa información, encuestas de dadas a pulso incluso, ¿no? Las encuestas se mostró, y bueno, en primer lugar, cuando yo reuní a todos los trabajadores, les expliqué, les hice llenar, y esa información fue Pero en tu laptop también tengas parte de... Lo que pasa es que la laptop es de la empresa, yo no tengo nada ahí, ¿no? Pero sí tengo esa información. Hay que incluir la tesis, porque Sí, no hay sustento, no hay invasivo, ¿no? Ya. La recomendación en las conclusiones, a ver, puede pasar, volver a las conclusiones. Acá dice las conclusiones, dice, en relación al objetivo general, se concluye que los factores de riesgo psicosocial influyen significativamente en la accesibilidad de una empresa contratista del sector minero, rechazando el impuesto nula. De igual forma, evidencia la importancia de los riesgos psicosociales en el aspecto organizacional, dado que aborda una aguda caída de clima laboral. No sé, ¿por qué no he puesto que decir la tesis? No gustó nada. Dice, hay una aguda caída de clima laboral, comunicación e impedimento de trabajadores, que genera disrupción. ¿Dónde está esto? Lo que concluye es, ¿dónde lo veo? Sobre la tesis. Hay que mejorar eso. Claro, hay conclusiones de lo que hace la tesis, pero hay una conclusión que no encontramos en la tesis. Hay que mejorar eso. Y bueno, para una penúltima aclaración, hay muchísima bibliografía. No me da tiempo, todos estos están en el resumen de la tesis. Sí. Tengo en realidad entre, si no me equivoco, 20 a 25 investigaciones, bueno, documentos que he investigado o he consultado. ¿Hay mucho más? ¿Más de 40? 25 en realidad yo Felicidad, no hay problema. Y finalmente, ¿me puedes decir cuál es tu aporte con esta investigación para la comunidad estudiantil, para la comunidad investigadora y para las empresas contratistas? Sí. Con la investigación que yo he realizado, prácticamente estoy mostrando que los riesgos psicosociales, que son algo no visibles, tienen que ser consultados, analizados con la finalidad de controlar y más que todo para evitar algún tipo de accidente en la organización y mejorar el tema de la productividad en las compañías, que es lo fundamental que se busca. En el sector minero lo que nosotros buscamos es tener una mayor rentabilidad, productividad, y que esto vaya de la mano con la seguridad, evitar algún tipo de accidente. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor. Vamos a pasar el turno al doctor Carlos Chino.
Ya, muchas gracias, señor presidente. Ok, Henry, sí, ha sido una presentación bien concreta y concisa. Si fueras tan amable, cuando presentabas las estadísticas generales de la OIT, era más bien una consulta para poder entender mejor el significado. Un poquito atrás. Listo. A ver si lo estoy entendiendo bien. Un fallecido laboral cada año, un fallecido en el mundo, estaría representando 2,78 millones de soldados. Lo que se refiere es que de toda la gente que falleció en tema laboral durante el año, esto conlleva a una suma económica de 2,78 millones. ¿Seguro? Tampoco. Sí, eso es lo que indica la OIT. A ver. Si cada 5 segundos, 15 segundos se muere un trabajador, son 4 por minuto, 240 por hora. Si asumimos que las 24 horas se mueren trabajadores, ya tenemos un millón. Claro. Ahora, tengamos en cuenta que estos son gastos directos. O sea, en el sector minero nosotros tenemos gastos directos. Pero esta estadística está vinculada a todo. Esto solamente es al ¿Sector minero? Sector minero directo. Esto Bueno. ya no es solo sector minero. Recuerden que el estudio es el sector minero. Entonces sería bueno ahí, Ya. ¿no? Tenerlo bien específico. Ya. Vamos a ver la parte metodológica. Cuando en las hipótesis, objetivos y problemas. Listo. Y en mi consulta y la última de paso, los problemas, objetivos específicos. El tercero, que si ahora tomamos a los resultados, hay habido una discrepancia con muchos de los estudios que precedieron. Entonces podríamos ir a los resultados para poder entender esta discordancia. Eso está acá. Claro, en la 3. Porque ciertamente ha habido bastante similitud en tus resultados para dos hipótesis anteriores, pero para esta tercera que tiene que ver con la inseguridad sobre el futuro y que no va a influir significativamente. ¿Debe haber algún porqué en particular? ¿O es una pequeña empresa? Sí. Más allá de la estadística. Sí, hay un porqué. Justamente cuando yo tuve los resultados me puse a analizarlo, ¿no? ¿Por qué me sale esto? Uno, que la empresa es pequeña. Dos, que prácticamente ya está identificándose que existe riesgos psicosociales que la organización no toma interés, ¿no? Y tres, también el tema del crecimiento en el sector minero en nuestro país. Por ejemplo, esta investigación fue en Cajamarca. Y en ese año estaban saliendo dos proyectos muy interesantes en el sector cajamarquino. Entonces la gente, como ya tiene dónde puede ir, prácticamente ellos ya no tienen ese interés. Eso también me quería, Henry, perdón la interrupción, la edad promedio de estos 60 y luego 40 trabajadores. Claro. ¿De qué edad estamos hablando? Tema estadístico, eso incluso dice el Ministerio de Trabajo, hay tablas donde hacen mención al tema de edades. Mayormente se dan en personas que tienen menor a 3 años de experiencia y personas que tienen mayor a 10 años de experiencia. Pero para tus trabajadores en esta empresa contratista, ¿de qué edad promedio? Más o menos estábamos hablando, ellos estaban entre, si hablamos en porcentajes, un 40% de menor a 3 años de experiencia, ¿ya? Y el resto personas ya experimentadas mayores a 5 años de experiencia. ¿Edad promedio 30 años? Más o menos estamos hablando de entre 35, 30, 40 años, ¿no? Estamos hablando. Ahora, tener en cuenta también que la zona, incluso la organización en mi tesis, el tema de las exigencias de la minería, el tema de horario, el tema de traslado, el tema de comida, el tema, por ejemplo, la contratación de personal local, que se refiere al tema de comunidades, influye mucho también. No, porque, a ver, la pregunta es sobre esta última, ¿no? De hipótesis específica. Cuando hablamos de inserir sobre el futuro, ¿estamos hablando de ansiedad? Estamos hablando de preocupación de qué es lo que va a pasar en la organización y qué va a pasar con él hacia un futuro. En pocas palabras,
si va a haber un cambio en la organización en tema de equipos, materiales, proyectos. Y si hablamos a futuro, estamos hablando si es que va a ser contratado o ya no. Claro que sí. Porque se podría tener que, entonces, estaríamos hablando de la ansiedad, que la ansiedad no se está presentando por lo menos para esta empresa, ¿no? Claro, dentro de los factores de riesgo psicosocial también se hace mención el tema de la ansiedad y el estrés. Bueno, y por ahí puede haber un aporte también en el campo de la medicina ocupacional. Exactamente. Entonces, prácticamente con esto yo lo que quiero mostrar que este es un riesgo psicosocial que muchos consideran algo ligero, nada importante, pero no es así. Esto es muy importante porque mucho más que nos va a contribuir a prevenir algún tipo de accidente, ¿no? Estamos también generando un bienestar hacia la persona, no personas estresadas, no personas ansiosas, no personas fatigadas. Muy bien, felicitaciones a ti y a tu asesora que se anotó la buena mano. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bien, gracias. Antes de pasar el turno al asesor, voy a hacer algunas preguntitas. Gracias. Según su criterio, en minería, ¿cuáles son los riesgos que inciden más en los accidentes de trabajo? ¿Los riesgos ergonómicos o los riesgos psicosociales? En realidad, si nosotros vamos a un tema estadístico, hay investigaciones incluso que dicen que el 95% de los accidentes que ocurren son a causa de actos subestándares. Y si nosotros analizamos un poco más de esos actos subestándares que conlleva, yo sí concuerdo con mi investigación, estoy de acuerdo con lo que he leído, en donde va influido por los riesgos psicosociales. Ya que si hay un riesgo psicosocial es el que incentiva a la persona a que cometa ese acto y ese acto al final se convierte en un accidente. Entonces por eso yo parto desde un acto, porque si yo logro controlar el tema del riesgo psicosocial voy a evitar un acto, y si ya no ocurre un acto ya no hay una persona que se expone y por lo tanto no hay un accidente. Por eso yo indico que mayormente se dan por riesgos psicosociales, estrés, apuro, fatiga, ansiedad, entre otros. Se hubiera preguntado esto porque en la minería los trabajos son fuertes, entonces aparentemente uno puede pensar de que los riesgos ergonómicos son los que provocan mayor cantidad de accidentes. En realidad ahora en el sector minero el tema ergonómico es controlado. Por ejemplo, hay controles que van desde un IPP hasta controles de ingeniería. Por ejemplo, ¿no? Yo actualmente trabajo en Huaraz, la compañía Minera Barrick, ¿no? Nosotros estamos haciendo el primer cierre de la minería a nivel Perú. Por ejemplo, nosotros no tenemos muchos temas económicos, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizamos equipos de línea amarilla, que estos ya tienen diseños apropiados para que una persona trabaje ahí 8 horas, 12 horas, 10 horas, ¿no? Entonces sus asientos son ergonómicos. Nosotros incentivamos a que se hagan controles o se planteen controles para evitar algún tipo de trastorno musculoesquelético, que es un tema ergonómico, ¿no? Como son las pausas activas, horarios controlados, entre otros. Claro, la intención era, o sea, si usted me dice, por ejemplo, que a su criterio, los riesgos que implican mayor cantidad de accidentes a los ergonómicos, yo le iba a preguntar por qué lo dirigió el estudio a los psicosociales. Esa era la intención de la pregunta. Bueno, ¿por qué usted en su estudio lo dirige más al factor riesgo psicosocial, al apoyo social y calidad del liderazgo y a la inseguridad sobre el futuro? ¿Por qué me enfoca sobre esos tres aspectos? Porque el apoyo social y calidad de liderazgo, como les mencionaba, si la organización se preocupa por capacitar, entrenar, fomentar armonía en la organización, prácticamente nosotros estaríamos ahí ya controlando algo, ¿no? Entonces, y la inseguridad sobre el futuro, porque simplemente se ve hoy en día que a pesar que existen todavía proyectos mineros que se están dando, pero la demanda laboral es muy corta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cajamarca hay muchas personas que efectivamente podrán trabajar en Cajamarca, en el sector minero, pero porque son empresas de comunidad o son trabajadores locales. Pero si estas personas salen afuera, va a ser muy difícil. Entonces yo considero que eso también es un factor. Cuando yo revisé su proyecto de tesis, vi que consideraba un aspecto de la doble presencia. ¿Sí? ¿Qué cosa es eso? La doble presencia significa que una persona no solamente está pensando en el trabajo,
sino también en problemas un poco más allá, ya sea problemas en la misma organización con sus compañeros, con sus líderes, o un poco más atrás respecto a la familia. Usted, como herramienta, ha utilizado los cuestionarios. Exacto. Habló del COSOL. ¿Cuál ha utilizado usted? ¿La versión larga o la versión breve? En realidad, este de acá indica que, dependiendo también de la cantidad de trabajadores, ellos sugieren, ¿no?, que se utilice, por ejemplo, en este caso, la versión corta. Yo voy a utilizar la versión corta. Porque se supone que la versión larga va a dar mayor información, pienso yo, no sé. En realidad, ellos le enfocan dependiendo el sector y la cantidad de trabajadores. Es que ese, por ejemplo, ese cuestionario largo es un cuestionario un poco más técnico, por decirlo así. ¿Y cómo a través del cuestionario usted puede determinar cuáles son las causas que originan los riesgos psicosociales? Cuando yo implemento el instrumento, ahí hay algunos títulos de acuerdo a la pregunta dónde va direccionado. Por ejemplo, ¿no?, se me ocurre la pregunta sobre inseguridad sobre el futuro, hago una pregunta al trabajador si es que él de repente está ansioso, preocupado por lo que va a pasar más allá. Entonces, de esa forma yo me voy relacionando a lo que necesito. No, pero ¿cómo determina las causas? A través de cuestionarios. Claro, es a través de las preguntas. Pero a esas preguntas hay unas respuestas. Entonces, las causas van a determinar a través de lo que respondan los trabajadores y bueno, ahí determinan los porcentajes y determinan cuál es la mayor incidencia, la mayor importancia para dirigir las soluciones sobre esas causas. Cuando yo implementé el instrumento, ahí también hacemos base en una escala Likert que va desde nunca hasta siempre, en base a una escala de 5 puntos, y cada uno está valorizado, desde 0 a 5. Entonces, eso al final suma, tengo un resultado y ese resultado lo comparo con el cuadro que justamente el costo indica, y de esa forma se ve si es favorable, desfavorable, prácticamente no hay ningún daño. Bien, muchas gracias. Eso sería todo por mi parte. Ahora le doy el turno a tu asesora para que presente algún comentario, alguna aclaración, o cuente lo que quiera preguntar, ¿no? Gracias, presidente. Primero, agradecer a todos los miembros de la mesa que han sido el jurado y que con sus aportes cada una de las fases de esta tesis, de este desarrollo, han enriquecido el trabajo de mi asesorado. Un agradecimiento. Y en cuanto a Henry, pues felicitar su ahínco, su preocupación por los trabajadores. Es importante a través de estas investigaciones evidenciar que tenemos que cambiar algunas cosas para poder proteger a los trabajadores, no tanto por los montos económicos, sino porque en sí es una tarea de todos aquellos responsables dentro de producción de la organización, ¿no? Y en minería, pues, sí se ve que han implementado, como tú mismo lo has mencionado, una serie de mecanismos para proteger ergonómicamente a los trabajadores, pero en la parte psicosocial es importante este tema. Felicitaciones. Gracias. Bien, muchas gracias. Creo que nos vas a tener que dejar unos minutos para la deliberación. Para derivar las impresiones. Muchas gracias. Nos vemos un minutito. Habiendo concluido con la sustentación, voy a dar lectura al acta de sustentación 018, unidad de posgrado, Facultad de Ingeniería Industrial 2024. Sustentación de tesis para optar el grado académico de magíster profesional en prevención de riesgos laborales y ambientales. En la ciudad de Lima, el día 16 del mes de octubre del año 2024, siendo las 11 horas, se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Influencia de los factores de riesgo psicosocial en la accidentabilidad de una empresa contratista del sector minero, presentado por el bachiller Henry Ramiro Guevara Terrones, para optar el grado académico de magíster profesional en prevención de riesgos laborales y ambientales. Luego de la exposición y atenta a las preguntas del jurado examinador, se procedió a lo que se comunica
para los fines del caso. Muchas gracias. Gracias. Bien, adelante. La juramentación. Felicitaciones de antemano. Gracias. Bien, entonces, mano izquierda y mano derecha, o al revés. Está bien. ¿Está bien? Está bien. Bien. Sí, ahora después se lo juráis por Dios, por la patria, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y por la Facultad de Ingeniería Industrial, cumplir fielmente los deberes y responsabilidades que corresponden al grado de magíster, con el criterio de justicia, eficiencia, desenvolverse con valores y principios profesionales y poner al servicio de la sociedad los conocimientos adquiridos. Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios, la patria, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Facultad de Ingeniería Industrial o lo premio, caso contrario o lo demás. Gracias. Felicitaciones nuevamente. Congratulaciones. Congratulaciones y bienvenido al gremio. Gracias. Y ahora la fotografía. Bastante.